Hay momentos en los que el alma se siente pesada. No por lo que falta, sino por lo que sobra. Por todo eso que llevamos encima sin darnos cuenta. Los recuerdos que ya cumplieron su propósito. Los miedos que aprendieron a disfrazarse de prudencia. Los afectos que se volvieron cadenas. Y las ambiciones que una vez fueron sueños. Pero hoy son jaulas doradas. El ser humano tiene una costumbre silenciosa: acumular. Acumula cosas, pero también heridas. Acumula culpas que no le pertenecen. Palabras que no dijo, y otras que quisiera retirar. Llena su casa, su agenda, su mente y su corazón. Hasta que un día se da cuenta de que vive rodeado de todo, menos de paz. Y entonces llega ese instante, a veces lento, a veces como un golpe, en el que el alma empieza a preguntar: ¿por qué estoy tan cansado? ¿De qué exactamente estoy cargando? Y si se tiene el valor de escuchar esa pregunta sin huir, algo comienza a cambiar. Porque el acto de soltar no nace del orgullo, ni de la indiferencia, sino de la madurez del espíritu. Soltar es entender que no todo lo que alguna vez fue necesario, lo sigue siendo hoy. Soltar es mirar atrás con gratitud, y aún así tener el valor de seguir caminando ligero. Pero soltar no siempre es fácil. Vivimos en un mundo que nos enseña a retener, a poseer, a asegurar, a no perder jamás. Nos enseñan a coleccionar títulos, personas, logros y objetos, como si el alma necesitara un inventario para sentirse viva. Y sin embargo, hay una voz que siempre susurra en lo profundo: para volar, tienes que vaciarte. Esa voz, que pocos escuchan, fue la que un día escuchó un joven llamado Francisco, hijo de un comerciante rico, lleno de sueños y de bienes, pero vacío de sentido. Esa voz lo invitó a soltarlo todo. Y aunque el mundo lo llamó loco, él descubrió algo que muchos buscan toda su vida sin encontrar: que la verdadera riqueza no está en tener, sino en ser. Soltar no es renunciar a la vida, es dejar que la vida te renueve, es permitir que Dios quite lo que estorba, para que pueda entrar lo que realmente salva. Quizá hoy también tú sientas que algo dentro te pide espacio, que una etapa está terminando, que hay algo que debes dejar ir, aunque duela, aunque no entiendas. Y en ese punto, recuerda, no estás perdiendo, estás siendo preparado, porque solo el que se atreve a soltar puede recibir lo que el cielo tiene reservado. Y como Francisco, quizá descubras que cuando las manos se vacían, el corazón finalmente puede llenarse. Francisco no siempre fue el santo que el mundo recuerda. Antes de los hábitos toscos y las sandalias gastadas, hubo un joven vestido con seda, rodeado de música, hijo de un comerciante poderoso, acostumbrado a los aplausos. Soñaba con la gloria de los caballeros y el brillo de las armas. Pero algo dentro de él comenzó a romperse. Entre fiestas y batallas, entre risas y promesas, una voz interior empezó a decirle que aquello no bastaba, que había algo más, algo que no se compraba ni se perdía, algo que solo se encontraba cuando se dejaba todo lo demás. Un día, esa voz lo llevó a una pequeña iglesia derrumbada, San Damián. Allí, entre piedras rotas y el silencio del abandono, Francisco escuchó las palabras que transformarían su vida: repara mi casa. Y sin entender del todo, empezó a hacerlo. Vendió telas, regaló lo que tenía, ayudó a los pobres, sin imaginar que la casa que Dios quería reconstruir era su propia alma. Pero su padre no lo comprendió. Lo acusó, lo arrastró ante el obispo, lo humilló frente a todos. Francisco lo escuchó en silencio, mientras aquel hombre, que había sido su guía, su sustento, su raíz, le exigía devolverle todo lo que le pertenecía. Entonces ocurrió algo que el mundo nunca olvidaría. Francisco se puso de pie, se quitó las ropas que su padre le había dado, y las entregó, una a una, hasta quedar desnudo. Y con la voz firme, dijo: hasta ahora te llamé Padre en la tierra. De ahora en adelante solo diré: Padre nuestro que estás en el cielo. Aquel instante fue más que un gesto de rebeldía. Fue el nacimiento de un alma libre. El momento en que el amor a Dios se volvió más fuerte que el amor a todo lo que el mundo podía ofrecerle. El obispo, conmovido, lo cubrió con su manto, como quien reconoce que lo sagrado ha sucedido ante sus ojos. Y Francisco salió de aquel lugar sin nada, pero con una paz que nunca había sentido. Porque cuando se queda sin cosas, el corazón empieza a llenarse de verdad. Cuando se sueltan los nombres, los títulos y las apariencias,
Dios finalmente encuentra espacio para morar. Y esa fue la gran sabiduría de Francisco. Entender que soltar no es empobrecerse, sino descubrir lo que realmente eres. Cuando todo lo demás se desvanece. Desde entonces, caminó por los campos con los pies desnudos. Hablaba con el viento, con los pájaros y con la tierra. No porque hubiera perdido la razón, sino porque había encontrado la esencia. El hombre que lo tenía todo. Eligió tener solo lo necesario. Y al hacerlo, se convirtió en uno de los seres más ricos que ha conocido la historia. Han pasado más de 800 años desde aquel día en que Francisco de Asís se desnudó de todo lo que el mundo le ofrecía. Y sin embargo, su gesto sigue hablándole al corazón humano con una fuerza que atraviesa los siglos. Porque aunque las vestiduras cambien, los apegos son los mismos. Aunque ya no caminemos por los senderos de Umbría, seguimos siendo peregrinos con miedo a soltar. Vivimos rodeados de cosas, pero muchas veces vacíos de sentido. Nuestra casa está llena, pero el alma se siente sola. Nuestra agenda está repleta, pero el corazón se siente estancado. Tenemos más de lo que necesitamos, pero seguimos buscando algo que no sabemos nombrar. El mundo nos prometió libertad si teníamos más. Pero lo que consiguió fue hacernos prisioneros del deseo de poseer. Nos dijeron, trabaja más, compra más, aparenta más, acumula más. Y en medio de esa carrera se nos olvidó el arte de vivir. Hoy no nos atan las cadenas del hierro, sino las del miedo, la comparación y la constante necesidad de demostrar que valemos algo. Nos cuesta soltar porque hemos hecho de la posesión una forma de identidad. Creemos que somos lo que tenemos, lo que logramos, lo que mostramos. Y cuando perdemos algo, sentimos que una parte de nosotros se desmorona. Pero la verdad es que el alma no se mide por la cantidad de cosas que sostiene, sino por la ligereza con la que camina. Francisco soltó sus ropas. Nosotros deberíamos aprender a soltar nuestras máscaras. Él dejó atrás su apellido. Nosotros deberíamos dejar atrás nuestras etiquetas. Él soltó el peso del oro. Nosotros podríamos soltar el peso del pasado. El mundo moderno nos enseña a aferrarnos incluso al dolor. Nos dice que ser fuerte es resistirlo todo, callarlo todo, aguantarlo todo. Pero el alma no se fortalece acumulando cargas, sino aprendiendo a entregarlas. Muchos de nosotros llevamos años sosteniendo cosas invisibles, culpas que no nos corresponden, resentimientos que se convirtieron en compañía, miedos que asumimos como parte de nuestra identidad. Y sin darnos cuenta, esas cosas se vuelven más pesadas que cualquier riqueza. Francisco nos recuerda que el verdadero desprendimiento no es huir del mundo, sino vivir en él sin que el mundo te posea. No todos estamos llamados a despojarnos de nuestras cosas materiales, pero sí a liberar el alma de lo que la ata. Soltar puede significar muchas cosas. Puede ser perdonar a quien no pidió perdón. Puede ser dejar de insistir en un camino que ya se cerró. Puede ser aceptar que ya no eres quien eras. Y que eso también está bien. Soltar no siempre duele porque perdemos. A veces duele porque comprendemos. Porque en el acto de soltar hay una lucidez que hiere. La conciencia de que nada nos pertenece realmente. Ni las personas, ni los momentos, ni siquiera las versiones de nosotros mismos. Entender eso es como mirar el mundo con los ojos del alma desnuda. Sin adornos, sin ilusiones, sin las capas con las que protegíamos el ego. Duele porque al comprender, se derrumba la ficción del control. Y el ser humano, tan acostumbrado a sostenerlo todo, descubre que no es dueño del tiempo ni del destino, sino apenas un caminante llamado a confiar. Ese dolor no es castigo, es purificación. Es el despertar de una inteligencia más profunda que la razón. La sabiduría del desprendimiento. Cuando entendemos que todo cambia, que todo pasa, que nada nos pertenece sino el amor que damos. Entonces soltamos no por resignación, sino por comprensión. Y ahí el alma se eleva, porque ha dejado de luchar contra lo inevitable, y ha aprendido a reposar en lo eterno. Francisco caminó descalzo por los caminos de Umbría, pero cada paso era más liviano que el anterior. Tú puedes caminar por las calles del siglo XXI, con un teléfono en la mano y un alma llena de ruido, y aún así aprender a ser libre. La libertad no está en huir del mundo, sino en vivir en él con el alma desatada. El problema no es tener, sino no saber cuando ya es suficiente. No es amar, sino aferrarse al miedo de perder. No es trabajar, sino olvidar por qué lo haces. El alma moderna necesita volver a aprender lo que Francisco entendió bajo el cielo abierto, que la vida no se trata de tener más,
sino de necesitar menos. No de buscar el control, sino de confiar en la dirección de Dios. Tal vez no te toque dejar tu casa ni tus bienes, pero sí vaciar tu interior de expectativas imposibles. Tal vez no te toque renunciar a una herencia, pero sí renunciar al orgullo. Tal vez no te toque quitarte la ropa frente a un obispo, pero sí quitarte la armadura frente a ti mismo. Y si te atreves a hacerlo, aunque sea un poco, descubrirás que detrás de cada cosa que sueltas, hay algo que te espera. Una paz que no conocías, una libertad que no imaginabas, una alegría que no depende de nada externo. San Francisco no fue un loco que renunció al mundo. Fue un sabio que comprendió que el mundo más pesado no es el que está afuera, sino el que uno lleva dentro. Y cuando uno empieza a aligerar ese peso, empieza también a ver a Dios en todo. En el aire, en los animales, en la lluvia, en las personas que antes solo miraba, y en la vida que antes solo sobrevivía. Soltar no es un acto de debilidad, es un acto de amor. Y quien ama verdaderamente, no retiene, no controla, no exige, confía. Francisco soltó y encontró. Tú, si sueltas, también encontrarás. No porque lo busques, sino porque Dios siempre llena lo que uno se atreve a vaciar. Hay un instante, justo después de soltar, en el que todo parece detenerse, como si el alma quedara suspendida entre lo que fue y lo que aún no es. Es un espacio de silencio, una especie de vacío que asusta, porque durante años nos enseñaron a llenar, no a quedar vacíos. Pero el vacío tiene su propia sabiduría. Solo quien se atreve a quedarse con las manos vacías descubre que no necesita tanto para ser. Solo quien se desprende de lo que creía indispensable se da cuenta de que lo esencial nunca estuvo fuera, sino dentro. Cuando Francisco se quedó sin nada, el mundo creyó que había perdido todo. Pero en ese aparente despojo, él descubrió algo que ningún oro podía comprar: la plenitud de saberse amado sin condición. El vacío no lo destruyó, lo reveló. Porque el alma, cuando deja espacio, se convierte en morada de Dios. El mundo teme al vacío porque no lo comprende. Cree que vacío significa ausencia, carencia, pérdida. Pero en la mirada de la fe, el vacío no es un fin, sino una promesa. Es el espacio donde lo divino puede entrar, donde la gracia puede habitar. El vacío del alma no es el eco del abandono, es la posibilidad del encuentro. Solo cuando cesa el ruido de lo que nos distrae, podemos escuchar la voz que siempre estuvo dentro. Y esa voz no exige, no acusa, no impone. Susurra. Dice: yo soy suficiente. Francisco, en su pobreza, fue más libre que los reyes de su tiempo. Su pobreza no fue un castigo, fue una elección consciente, una declaración de amor a la verdad. Porque quien se vacía del yo, hace espacio para lo eterno. En esa aparente carencia, encontró la comunión más plena. Con Dios, con la naturaleza, con los demás, consigo mismo. Cada flor, cada pájaro, cada rayo de sol, le hablaban de una abundancia que no se compra, sino que se contempla. Y quizás esa sea la paradoja más profunda del alma, que cuando no tienes nada que defender, por fin tienes todo que ofrecer. Cuando no te aferras a lo tuyo, todo se vuelve un regalo. Cuando dejas de buscar llenar el vacío, descubres que el vacío ya estaba lleno. Porque Dios no se manifiesta en el ruido de las cosas, sino en el silencio del ser. No se esconde en los grandes logros, sino en el corazón que se atreve a descansar en su voluntad. El vacío, entonces, no es el final del camino, sino el comienzo de una vida distinta. Una vida sin pretensiones, sin máscaras, sin el peso del yo. Una vida donde lo simple vuelve a tener sentido, donde una mirada, un amanecer, un gesto de bondad valen más que cualquier conquista. Francisco lo comprendió y por eso fue feliz. Feliz no porque no tuviera nada, sino porque ya nada lo tenía a él. Y ese es el secreto que aún nos susurra desde los siglos. No temas vaciarte, porque cuando el alma se vacía de sí misma, Dios la llena de todo lo que es. Soltar no fue el final de Francisco, fue su comienzo, el punto en que lo humano se rindió ante lo divino, y el alma encontró su verdadera forma. Porque al final, todo lo que el hombre acumula, su nombre, sus bienes, sus certezas, termina pesando más que su propio ser. Y cuando uno se atreve a dejarlo caer, queda lo que siempre estuvo allí: la desnudez del espíritu.
El silencio donde Dios habita. Francisco no buscó pobreza. Buscó verdad. Y la verdad se le reveló cuando nada lo cubría. Cuando no hubo nada que lo definiera más que el amor. En ese vacío, descubrió que la existencia no consiste en poseer, sino en pertenecer. A Dios, al momento, al todo. El mundo le llamó loco. Pero quizá la locura era creer que tenerlo todo bastaba. Francisco eligió la cordura de los que ven más allá del brillo. De los que entienden que lo esencial no necesita ruido. Su vida fue un acto de purificación. Una vuelta al origen donde el ser humano vuelve a ser criatura. Y no propietario de la creación. Por eso su mensaje no envejece. Porque el alma moderna sigue buscando lo mismo. Aunque no lo sepa nombrar. Buscamos plenitud. Pero la buscamos llenando el alma de cosas que la saturan. Y la plenitud, como Francisco comprendió, no se alcanza llenando, sino vaciando. Él enseñó que el vacío no es la ausencia de sentido, sino el espacio donde el sentido nace, que el desprendimiento no es renuncia, sino regreso, que cuando uno deja de aferrarse, todo se vuelve don, y cuando uno deja de buscar, Dios mismo se deja encontrar. Francisco se despojó del mundo, pero no lo rechazó, lo amó más que nunca. Amó al sol, a la lluvia, a los animales, a los hombres y mujeres sencillos, porque ya no miraba con los ojos de quien quiere poseer, sino con los de quien ha comprendido que todo es regalo. Su vida entera fue una oración encarnada, una enseñanza silenciosa, que la felicidad no se construye acumulando, sino confiando, que la libertad no se logra conquistando, sino entregando, que la riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se puede ofrecer. Ese es su legado, no un mandato, sino una invitación, a vivir ligeros, a caminar sin miedo, a reconocer que no necesitamos tanto para ser verdaderamente humanos, porque quien se atreve a soltar lo que no necesita, descubre que Dios no quita, libera, y que el vacío que tanto tememos, no es la sombra de la pérdida, sino el umbral de la plenitud. Si esta reflexión tocó algo dentro de ti, no la dejes pasar como un pensamiento más. Tal vez sea una semilla, una voz suave que te susurra, como le susurró a Francisco, que ha llegado el momento de soltar. Soltar la prisa, la exigencia, la necesidad de control. Soltar lo que ya no vibra con la verdad de tu alma. Y atreverte a vivir más ligero, más libre, más cerca de Dios. Aquí, en la voz de los santos, seguimos escuchando esas voces, que no envejecen, que siguen hablando en medio del ruido del mundo. Para recordarnos que la fe no es un refugio, sino un despertar. Te invito a quedarte con nosotros, a seguir caminando por estas historias que sanan y transforman, a descubrir junto a los santos, que cada renuncia puede ser el inicio de una plenitud más grande. Suscríbete, comparte, y sé parte de esta comunidad que busca, que ora, y que aprende, día a día, el arte de vivir con el alma libre, porque la voz de Dios sigue hablando. Solo hace falta silencio para oírla.